Mi nombre es Rubén González Castro, estuve participando en el CERMUN MX en el Tecnológico de Monterrey, representando a la delegación de Bélgica en Interpol, y hablaré sobre el tópico B, trata de personas con fines de explotación sexual. Este tópico yo lo relaciono con los derechos humanos, ya que la mayoría de ellos están siendo violados. Los derechos humanos son para cualquier persona aquí en el mundo. Por el simple hecho de ser humano, tienes derechos humanos. No importa tu religión, tu sexo, tu talla, tu peso, tu orientación sexual, debes de tenerlos. Y con este tópico B, muchos de ellos son violados. ¿Cuáles fueron los recursos que yo usé para llegar a mi resolución? Me sirvió mucho una película que yo vi, que se trata sobre el tráfico de personas y cómo la ONU interviene en ello. Y fue una película que realmente abrió muchísimo mis perspectivas, ya que en la película salía como estas chavas eran contratadas incluso por sus propios familiares, y eran puestos en redes de tráfico de personas por sus familiares, incluso por internet. Y cómo es que la ONU o el gobierno lo que hacía por ellas normalmente era llevarlas a refugios. Los refugios las llevaban a sus lugares de origen, pero normalmente las mismas personas que estaban con la ONU, los policías que las llevaban a los refugios o a sus lugares de destino, eran los mismos que las volvían a secuestrar y llevar otra vez hacia la trata de personas. Entonces yo me puse a pensar en todo ello y dije, si realmente aquí también los que están contribuyendo son incluso los policías, qué mejor manera de hacerles un examen psicométrico para ver si son capacitados para recoger a estas víctimas y llevarlas hacia los refugios o hasta sus lugares de origen. Y esta película me abrió muchísimo mi forma de ver las cosas y mantener la postura de mi país para tomar esta decisión. Como también vi que se debe tener más control de migración y en los refugios, ya que en los refugios ni siquiera había control. O sea, las niñas, mujeres o hombres, niños, niñas, entraban y no había un control ni un registro de cuántas personas entraban, ni cuántas salían, ni cuántas se llevaban. O sea, literalmente eran don nadie ahí porque no sabían ni cómo se llamaban. Y es muy importante, y por eso fue otra propuesta que yo dije y que se me hace muy importante para el tema, ya que nunca se va a acabar la corrupción de un día para el otro, pero si tú le pones más trabas a ella, va a ser más difícil, y a lo mejor de 150 personas que eran víctimas de esta trata de personas, ahora se reduce y ahora ya nada más son 70. O sea, siguen siendo, pero no como antes. O sea, hay una disminución. ¿Cómo es que convence a los demás delegados en inducir mi propuesta y cómo modifiqué mis perspectivas de ver mis propuestas y la de los demás delegados? Fue que normalmente los delegados estaban poniendo propuestas, pero como si la gente fuera de clase alta, como si fuera de clase media alta. Y yo los hice meterse más en el papel de que normalmente todo este tipo de gente que está en la trata de personas es gente de pocos recursos, que está normalmente desesperada por conseguir un trabajo. Algunas de estas personas, la mayoría de ellas, fueron contratadas para trabajos como modelaje, como masajistas, estéticas, pero ellos no tenían en cuenta que iban a estar terminando en trata de personas. Y normalmente ellos lo hacían con intención de seguir adelante, de prosperar y de trabajar. Entonces yo intenté de que los delegados se pusieran más en el lugar de que este tipo de personas no tienen recursos. O sea, es gente normalmente que está marginada. Entonces, hacer propuestas que estén adecuadas al tipo de vida que estas personas tienen. Y creo que esto fue lo que me ayudó a que los delegados adaptaran mis propuestas, y también que mi perspectiva de ver las propuestas y proponerlas fuera adecuada. Con esto que dije anteriormente, también me ayudó con las propuestas que pusieron los demás delegados. Una de ellas fue en implementar una aplicación donde una parte fuera pública, y en la parte pública las personas pudieran ver un mapa mundi y luego ver dónde está su país y ahí qué refugios y qué lugares de atención médica y física se les podría dar.
como hospitales que los podían ayudar en este aspecto, y es así que se les iba a implementar a los niños para que así si a alguna persona le llega a pasar esto de grande o incluso en un tiempo, esa persona al escapar o al ser encontrada, ella sepa a dónde acudir para poder contactarse con sus familiares, o también en cómo acudir a un refugio o a un lugar de atención médica, tanto mental como física. Y esto, después de eso, me puse a pensar y dije, ¿cómo es que normalmente la gente ni siquiera tiene teléfono? O sea, la gente que está en esta trata de personas está en condiciones inhumanas, o sea, mucho menos van a tener teléfono. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Es ahí donde se fueron como reestructurando las propuestas, la resolución cada vez fue siendo un poco más específica, cuidando todo este tipo de detalles que se nos estaban yendo en pensar que no toda la gente tiene el recurso de tener un teléfono o un celular o estar cerca de una conexión. Una propuesta que yo personalmente es lo que yo haría y la cual me he dado cuenta que es como la raíz del problema, en mi opinión, es de que normalmente, como aquí en México, la prostitución es castigada, pero cuando es castigada, castigan a la víctima, que es la que lo está haciendo. Pero realmente lo que la gente no se pone a pensar es que no es solo la víctima, sino también la gente que compra a la víctima. Esas son las personas que realmente deben estar siendo castigadas, porque es como un producto. ¿Cómo tú vas a seguir produciendo si ni siquiera tienes ventas? Así es lo mismo. Tú vas a dejar de producir y hacer trata de personas si ya no tienes gente quien te las compre. Entonces, por eso creo que es muy importante, primero, antes que nada, crear como una ley para que la gente que compra y es parte de toda esta red de tráfico de personas con fin sexual sea castigada, y no las víctimas que incluso están en contra de su voluntad y contra de su consentimiento. Y es lo que a veces siento que la gente no ve y se enfoca más en ellas o ellos, cuando realmente no es así, sino los que tienen la raíz del problema es la gente que se presta a comprar este tipo de personas.